Bueno, les comentábamos antes de ir a la pausa que hay un tema que está cobrando mucha atención y es básicamente la relación entre la microcefalia y el virus del Zika. Y para abordar este tema nos acompaña el ginecólogo y obstetra Kenneth Loaiziga, a quien le damos pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Muchísimo gusto, muy buenos días. ¿Qué es la microcefalia, doctor? Y vamos a tener unos videos también. ¿Por qué no se desarrolla el cerebro en un menor? Sí, la microcefalia realmente es un proceso, desafortunadamente. Vamos a verlo, porque tenemos un video primero, vamos a ir viéndolo y explicándolo mejor, doctor, para luego entrar ya en el detalle de qué es lo que pasa. Entonces, básicamente acá. Vamos a ver el video, ya lo vamos a tener, pero ¿por qué no se forma el cerebro? Porque se da un problema en el momento. Bueno, ahí vemos la microcefalia característica, ¿verdad? Es un problema en donde la cara tiene un crecimiento normal y lo que es el cerebro no se desarrolla. Es decir, la parte de la bóveda craneana, donde está contenido el cerebro, no se desarrolla y obviamente al no desarrollarse la bóveda craneana, pues el cerebro va a tener un tamaño mucho menor que lo que debería tener. Un cerebro de estas dimensiones, con estas características, pues no va a tener la capacidad de sostener una función normal para el individuo que lo tiene y por lo tanto va a tener trastornos en el área de desarrollo psicomotor, del área intelectual, va a tener problemas para movilidad de sus extremidades, se asocia frecuentemente a convulsiones además y pues esto es incompatible con un desarrollo normal para una persona. Doctor, ¿en qué momento es que los padres se dan cuenta y ustedes como médicos a través del tamizaje se dan cuenta que el niño viene con este problema? Bueno, primero que nada, una pregunta que usted me hizo hace un momento es ¿en qué momento se desarrolla? La microcefalia ocurre cuando hay una anoxia, es decir, cuando hay algo que afecta el normal desarrollo del cerebro en los primeros 3 meses del embarazo. En este caso, la asociación que se ha dado con el virus del Zika es básicamente en la madre embarazada que se infecta de Zika en los 3 primeros meses de su gestación. Y es algo que va a ocurrir a partir de este momento porque entonces el cerebro no tiene el desarrollo normal que se debiera dar a partir de ese momento. Y la madre pues se vio afectada por esta situación. Ahora, los médicos nos damos cuenta hoy en día con la tecnología actual, con ultrasonido tempranamente, si hay un ultrasonido precoz, y se va a dar tan pronto como se vea el desarrollo de este bebé, ahí nos estaríamos dando cuenta, pero va a depender del momento en que se le haga el primer ultrasonido a la madre. Ahora, si tenemos sospecha de que la madre, o si sabemos que la madre tuvo Zika en los primeros 3 meses del embarazo, pues obviamente es una mujer que va a ser frecuentemente monitorizada para ver qué está ocurriendo con el desarrollo del Esa es la clave ahí, doctor. Los 3 primeros meses de embarazo es cuando las mujeres tienen que tener más cuidado, las mujeres embarazadas. Sí, bueno, aquí hay una cosa importantísima, o sea, ¿qué es tener cuidado? Esos 3 primeros meses son críticos porque son el momento en donde va a ocurrir, porque si a una mujer le da Zika cuando ya el bebé está próximo a nacer, no va a ocurrir microcefalia porque ya el cerebro ya se formó. Entonces no va a pasar esto, no va a ocurrir un proceso de achicamiento del cerebro porque eso no pasa. Entonces, ¿qué es tener cuidado? Tener cuidado es no infectarse con el virus del Zika. ¿Y cómo puede hacer una madre embarazada para no infectarse con el virus del Zika? Bueno, muy fácil, no ir a zonas endémicas, es decir, donde la infección del Zika ocurre constantemente en la población. Por ejemplo, hay una alerta para las mujeres embarazadas por el gobierno de los Estados Unidos que no visiten Brasil, especialmente ciertas zonas en donde hay Zika en su población, porque la infección está muy activa. Algunas zonas de Colombia, algunos países de Sudamérica. Costa Rica hoy en día todavía no tiene Zika, si bien como enfermedad endémica, si bien es cierto que se han reportado algunos casos de Zika, 2 importados y aparentemente ya apareció un caso local. Aparentemente, no estoy muy seguro de esto. Entonces, evitar ir a esos lugares y obviamente volvemos al punto que es el control de la reproducción del mosquito que transmite la infección. Por supuesto, los criaderos, los famosos criaderos. Los famosos criaderos de la Aedes aegypti. Y se vuelve como muy repetitivo y la gente dice, otra vez están hablando de este tema, pero es que lo decíamos, el mosquito transmite 4 diferentes enfermedades. Sí, el mosquito transmite fiebre amarilla, dengue, chikungunya y Zika. Son 4 enfermedades, nosotros tenemos de esas en Costa Rica 2, tenemos dengue, tenemos chikungunya, fiebre amarilla no tenemos, gracias a Dios, y Zika pues ya pareciera que nos está empezando a llegar.
Y una vez que ya llegue, pues entonces va a seguirse transmitiendo al igual que se transmite, porque tenemos zonas en donde es muy frecuente que haya dengue, Guanacaste, Punta Arenas e inclusive algunas áreas del área central en la zona de Limón también. Entonces tenemos que ser más cuidadosos los costarricenses. Doctor, yo le quité el impulso con la pantalla No, táctil, pero no. vamos otra vez, ahora sí No, no, retomémoslo para verle un poco cómo es que se genera Vea, todo este tema. En realidad, aquí lo Bien que tenemos detallado. que ver es qué lo que ocurre es en esta parte del cerebro. Vámonos, ahí está. Aquí estamos, Sí. en esta parte del cerebro, es la parte que se va a ver afectada, ¿verdad? Lo que es toda la bóveda craneana es la que no crece, va a tener una reducción de su tamaño, así va a ocurrir y entonces vamos a tener una cara normal, como hemos visto en las fotos que presentaron, una carita normal con un cerebro mucho más pequeño de lo que debiera ocurrir. Y obviamente, como lo dije antes, 3 primeros meses del embarazo es el periodo crítico para esto. Doctor, para entender bien esa relación entre el mosquito, el Zika, el virus como tal y el impacto que tiene en el cerebro de un bebé, en este caso, ¿cómo es que el mosquito pica inmediatamente ahí empieza a generar una infección? Explíquenos esa relación. Vea, aquí nos podemos meter en un tema espinoso que yo creo que vale la pena también tocar. Dos cosas. Uno, primero que nada, el mosquito, ya dijimos que es el Aedes aegypti, solo la hembra es la que pica, el macho Correcto. no pica. Generalmente pica en las horas de la mañana, las horas del atardecer. Tiene una característica muy particular y es que la picadura del mosquito no duele. No sentimos cuando nos está picando. No hace ruido cuando vuela. Es silencioso, no es el típico mosquito que uno lo oye y que le anda dando vuelta. Eso no pasa con este mosquito. Entonces, como quien dice, está camuflado, no produce dolor. Entonces es muy sencillo, vamos a una zona donde hay mosquitos, nos pica el mosquito y no nos damos ni cuenta. No nos damos ni siquiera cuenta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que el mosquito inocula, ¿verdad? ¿Cómo se transmite el virus? Porque resulta que ese mismo mosquito inoculó a otra persona que tenía el virus y al chupar sangre, entonces ya tiene el virus en esa sangre y cuando inocula a otra persona, entonces va a transmitir el virus a la persona que está picando en ese momento. Una vez que el virus entra en el torrente sanguíneo de la madre, entonces genera una infección sistémica. El virus comienza a reproducirse dentro del organismo y esto al ser una enfermedad viral es una enfermedad autolimitada, es decir, tiene inferido, va a tener un cuadro, un rash cutáneo, va a tener fiebre, decaimiento, ataque al estado general, entonces es fácilmente localizable. Para la persona afectada, el virus del Zika no es tan dramático, o sea, el problema no es tan dramático salvo dos situaciones. Una, se ha asociado el virus del Zika también con la presencia de una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una parálisis muscular progresiva que comienza de distal hacia proximal, es decir, nos da un cuadro en donde hay una enfermedad autoinmune secundaria, es decir, vamos a ponerlo muy claro. En términos sencillísimos. Sí. En términos sencillos. El virus genera una respuesta de los anticuerpos del cuerpo contra uno mismo. Y lo que ataca son los nervios. Y daña los nervios, como que se le quemen los cables a uno en la casa. Ok, ¿y por qué en el bebé en la cabeza? Porque justamente va al sistema nervioso central. Lo que son las vainas de mielina de los nervios periféricos y todo lo que es la estructura neurológica es la que con más facilidad se ve afectada porque digamos que tiene afinidad por esos tejidos. De ahí el problema. Y como esto es un tejido neurológico inmaduro, o sea, es mucho más sensible a tener una respuesta paradójica como esta que está ocasionando. De hecho, el Guillain-Barré se da en adultos, no en los niños. Correcto. Y lo padece cuando la persona le da síndrome de Guillain-Barré, eso que yo dije, que el organismo ataca los nervios, entonces se van paralizando los músculos hasta que llega a paralizarse inclusive los músculos de la respiración y la persona, si no se le da asistencia respiratoria, va a morir. Doctor, volvamos otra vez al tema de los cuidados, porque es que sí llama mucho la atención en esos 3 primeros meses que son críticos y el mosquito pica, que además no nos damos cuenta si nos va a picar, ¿verdad? O nos ha picado. Una vez que se diagnostica, ¿qué controles se tiene que tener ahí? Y obviamente no queremos generar ninguna alarma para las mujeres que están embarazadas, pero sí es importante entonces extremar esos controles y esos cuidados. Vea, una vez que ya la infección está en el cuerpo de la madre embarazada y el bebé se ve afectado, entonces ya en realidad lo único que podemos hacer es seguimiento de ese bebé a ver si la condición ocurre o no ocurre. Porque no hay nada que podamos hacer para evitar que esto pase, ni hay nada que podamos hacer para revertir lo que ya ocurrió. Eso es un daño, yo no sé si aquí tal vez la gente no se acuerda mucho ya, pero cuando ocurrieron las infecciones de la polio,
Las secuelas de la polio era que las personas quedaban con problemas porque se atrofiaban los músculos de las extremidades generalmente inferiores. Entonces las personas no podían caminar. Y esto, una vez que ocurre eso, ya usted no lo puede revertir. Igualmente ocurre con los niños intraútero, a los cuales les da, la madre tiene Zika, el bebé tiene un problema de microcefalia. Entonces esta condición lo único que es diagnosticarla y después atender al bebé cuando nace de la mejor manera posible para darle una vida lo más confortable que se pueda. Doctor, y veamos este caso del bebé, de un bebé de unos abogados brasileños. Ahí lo tenemos, que justamente la mujer, pues obviamente contrae el virus, la pica el mosquito, y han logrado con estimulación y una serie de cuidados poder que el niño empiece un desarrollo y empiece, obviamente están totalmente pendientes, y si fuera el hijo de uno estaría totalmente pendiente también de que tenga un desarrollo normal. Después de esto que usted dice ya se diagnostica, ¿qué podríamos hacer para que este bebé tenga ese desarrollo normal que todos como padres esperamos? Vea, hay una cosa ahí muy importante, si lo vemos en la foto se ve con toda claridad, sí. Es el hecho de que si bien es cierto este niño tiene una microcefalia, la microcefalia no es tan severa como las fotos anteriores que tuvimos, en donde hay una niña, por ejemplo, en la que prácticamente lo único que tiene es cara. Sí. Entonces eso significa que si esa niña solo tiene la cara y no tiene el cerebro casi en su totalidad, lo que tiene es lo que es la parte más primitiva del cerebro, el tallo cerebral, que eso lo que hace es mantener las funciones básicas primarias, o sea, respiración, circulación, y mientras usted respire y circule la sangre, es un ser vivo. Aunque intelectualmente o su cerebro no le permita otras actividades más allá como deambular o hacer. Entonces, si usted tiene un bebé, ese grado de microcefalia no es tan severo. Eso es un niño que con estimulación, con mucho trabajo, probablemente va a tener... adelante. Sí, va a salir adelante, probablemente no es una persona que no se va a morir y puede ser reincorporado en mayor o menor grado, dependiendo de la cantidad de masa cerebral que tenga, también puede ser reincorporado a una vida que va a ser tan buena como su cerebro se lo permita, ¿verdad? Ahora, volviendo a este tema, porque ¿qué es lo que produce que el chiquito no tenga, digamos, esos niveles tan graves de microcefalia durante, digamos, una madre que la picó en los tres primeros meses que decimos? El nivel de afección va a depender de la intensidad de la infección, del momento mismo, porque 3 primeros meses, pero digamos, no es lo mismo que ocurra en la semana 8, semana 9, que ocurre en la semana 12 o en la 13, cuando ya prácticamente se está bajando el primer trimestre del embarazo. Entonces, dependiendo del grado de desarrollo cerebral que tenía en el momento en que la infección ataca, entonces así va a ser el nivel de afección que el bebé vaya a tener. Sí. Y aquí yo quisiera también llamar la atención en algo que es muy importante. Si bien es cierto que hay una alerta con respecto a la asociación que se da entre virus del Zika y la microcefalia, todavía no hay una relación establecida causa-efecto. Hay en este momento, y si las personas se meten en internet, mucha polémica con respecto a otros factores que podrían ser los desencadenantes de la epidemia de microcefalia que tiene Brasil, que curiosamente es Brasil quien se ha visto más afectado. Puede ser por condiciones de la población, que es una población muy grande, entonces tenemos una masa poblacional más grande. Proporcionalmente los casos son mayores. Proporcionalmente es mayor. Segundo, también se ha hablado de que esto puede estar relacionado al uso de agroquímicos, algunos agroquímicos, hay nombres específicos ahí, no quiero como meterme mucho en la polémica porque la polémica es la que está en Brasil, pero aquí estamos... La mesa está servida para la discusión y hay mucha cuestión al respecto, pero hay algunas cosas que sí vale la pena llamar la atención. Por ejemplo, hay cosas que se están asociando al virus en este momento, como es la microcefalia, el Guillain-Barré, que ya lo dije, ¿verdad? Y también tenemos, la otra cuestión es la transmisión sexual del virus, que hay 2 casos reportados. ¿Cómo es eso, doctor? Sí, hay 2 casos reportados en donde el virus se transmitió sexualmente. Uno es un investigador de Atlanta, creo que fue a Senegal a estudiar la epidemia. Él mismo adquirió el virus cuando regresó a su casa e infectó a su pareja sexualmente con el virus del Zika. Bueno, pero es que entonces eso me trae, porque vamos a ver, la llegada del Zika es inevitable, ¿verdad? O sea, ya los virólogos ya definitivamente lo están dando, están concluyendo, ya tienen datos ahí importantes. Pero, por ejemplo, para una mujer que quiere quedar embarazada, porque este es el otro tema, si sexualmente se está transmitiendo, entonces, ¿qué riesgos puede contraer eso? ¿Cómo hago para detectarlo, verdad? Porque eso es es importante y creo que esa es la pregunta. Le voy a decir cosas muy interesantes. Primero que nada, el virus del Zika hasta 1947 no existía en el ser humano. Estaba limitado a la región de Zika, en Uganda, allá en África Central, en donde se veía en monos. Después de esto pasó a los seres humanos
Y después, debido al movimiento que tenemos los seres humanos hoy en día, o sea, usted tiene una persona que hoy está en Costa Rica y mañana está en Shanghái, otro que está en Australia y otro día está en Canadá. Entonces, esto ha permitido que la distribución que se da que hay del Aedes aegypti en el mundo y los cambios climatológicos han permitido la proliferación del insecto y por lo tanto la propagación del virus que ya llegó a América y ahí viene y pareciera que es inevitable. Hay dos países en América que no son susceptibles a tener Zika. ¿Cuáles? Canadá es uno, por las temperaturas, el mosquito no tiene un hábitat adecuado, y Chile, por la distribución geográfica. Interesante. Entonces, son condiciones. Ellos naturalmente están protegidos por ahora del virus. No sabemos qué va a pasar en el futuro con nuestros cambios climáticos. Nosotros tenemos que protegernos evitando los criaderos de los mosquitos. Esa es la protección. O sea, la madre embarazada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evitar sitios en donde se dé la transmisión del virus. La gente empieza a preguntar muchísimo sobre este tema, doctor. Vamos a ver algunos comentarios. Ahí sí me ayudan con el monitor nada más, pero ingerir vitaminas como las... Ya lo vi, esa es una pregunta con respecto... No, pues leámoslo, ya usted lo está leyendo ahí. Por lo menos la visión lejana la tengo muy buena. De la vista. No, la lejana yo la tengo muy buena, usted me ayuda con la de cerca, yo voy con la de lejos y estamos... Ya hicimos el dúo aquí. Estamos el dúo, perfecto. Las vitaminas como el ácido fólico. El ácido fólico es un elemento muy importante con el cual nos dimos cuenta que se disminuían las malformaciones de columna. Mielomeningocele, espina bífida y los problemas de onfalocele, de cierre de la apertura del abdomen. Entonces, desde hace años les damos a todas las embarazadas, ojalá antes de que se embaracen, especialmente aquellas que están pidiendo hijos, o sea, pidiendo familia, entonces les decimos comienza a tomar ácido fólico para disminuir las malformaciones del cierre de la columna vertebral. Es decir, cuando no toman ácido fólico puede ocurrir que no se cierre el hueso, entonces queda expuesto toda la conexión eléctrica, digámoslo así. Y estos obviamente son niños que tienen muchos problemas después. El ácido fólico vino prácticamente a eliminar ese problema, pero no tiene relación con esto porque estamos hablando de una cosa que es preventiva a nivel de nutrientes y otra cosa que es infecciosa, que llega de afuera. O sea, el virus es algo ajeno que le llega a la madre y que va a ocasionar un daño. Okay, aquí vamos a aplicar la luz larga y la luz corta. Okay. Tenemos otro comentario ahí. Dice, los bebés quedan aquí, para siempre con una... Deformidad, por supuesto. O sea, hay que tener en cuenta que la microcefalia va a tener una restricción en el crecimiento del cerebro del bebé. Y eso no lo recupera nadie. O sea, el bebé se queda así para siempre. Va a ser un niño con microcefalia, un joven con microcefalia, un adulto con microcefalia. El tamaño lo que ocurre en pocas palabras es que se seca el crecimiento. Es como que usted tenga una plantita y no la riegue y de pronto le quedó chiquitica, ¿verdad? Como un bonsái. Pero ahora uno se pone, digamos, también en la situación de si una mujer quiere quedar embarazada, mejor se espera que pase todo esto o en qué momento, o con los cuidados extremos que usted menciona. Pero ¿cuál es el ABC que le podemos dar a esa mujer? No solo a las que están embarazadas, sino también a las que quieren quedar embarazadas. Bueno, en este momento en Costa Rica en realidad no tenemos que hacer una alarma porque no tenemos Zika como tal. O sea, no hay una epidemia o no hay una pandemia de Zika en el país, entonces... Yo no le diría a nadie que no se embarace, jamás. Sí, claro. Lo que sí le diría es que si una mujer costarricense está embarazada, no vaya en esos primeros 3 meses ni a Brasil ni a Colombia a zonas donde hay Zika. No, incluso en Costa Rica también, que lo mencionábamos. Ahora, cuando llegue la pandemia a Costa Rica, igualmente se le dirá a las embarazadas, vean, no vayan a estas zonas. Y a las que viven en la zona, no es que les vamos a decir, vénganse a vivir todas a San José, no, sino sean cuidadosas en sus casas con los criaderos del mosquito Aedes aegypti, o sea, eliminen todos los criaderos. Vean que en su barrio esto se cumpla, ojalá. Y la otra cosa, y entonces durante el embarazo la recomendación sería usar repelente en forma permanente para evitar ser inoculada por el virus por el mosquito del ¿Qué Zika. tipo de repelente? Porque si yo voy al supermercado, compro uno y ese funciona. Uno sí, el repelente para los mosquitos. Nada más. Ajá, correcto. Bueno, muy bien, doctor, le agradezco. ¿A usted le gusta el tamarindo? Claro. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a hablar ahora de tamarindo, pero muchas gracias. A mí me encanta el tamarindo, además yo conozco el árbol de tamarindo, cosa que no todo el mundo tiene.